sobre la democracia inexistente. Los intelectuales y las élites en el poder pensaron durante estos últimos años que la democracia estaba consolidada, que la transición a la democracia era un discurso que podían llenar y que ese discurso de la transición estaba acabado y que se trataba de consolidarla. Estos eventos del 2009, estos del 2012, no tuvieron otro preámbulo sino el fraude ocasionado en el 2006. Un fraude anunciado que pocos tuvieron la claridad y la entereza intelectual de demostrar que se trataba de solo un ejercicio autoritario del poder, que el sistema del PRI y PAN no había cambiado nada, que el TRIFE, el IFE y las demás instituciones que hoy dicen que se están saltando y que se están violentando, han sido instituciones solo hechas durante los últimos 30 años para encauzar el descontento de la población y tener una idea de que habíamos llegado a la democracia. El modelo de la transición democrática para muchos fue tomado de Europa, para otros tomado de Sudamérica. Ambos modelos igual de inexactos, porque la democracia española no existe, la democracia española es una monarquía. La crisis está mostrando que cientos de miles de ciudadanos están protestando por las condiciones que su Estado monárquico les impone. De una élite real, en ese caso, aristocracia antigua y vieja, que dominó América, que no tuvo piedad con su pueblo en plena crisis, de irse a cazar elefantes y decir después que tuvo un accidente, pensando que son suficientemente tontos como para volverle a tener lástima al rey. La democracia es el respeto al derecho del voto ciudadano, es el ejercicio del voto del ciudadano. Y eso poco se practica hoy en día. Aquellos que hablan de la transición, como los intelectuales que estuvieron hace 2 semanas en el Colegio de México diciendo es inevitable. ¿Quiénes sean? Los mismos que cuestionaron el fraude del 2006, Lorenzo Meyer, Roger Bartra, gente de izquierda que dicen que es inevitable, el que llegue al poder. ¿Por qué va a ser inevitable si se están manifestando de algo que ni siquiera ha sido calificado, que ni siquiera sus propias instituciones han dado todavía luz verde y están esgrimiendo un discurso de un fraude anunciado? Ellos están siendo legitimadores. ¿Cómo se llama el libro? ¿Su libro? Mi libro es La democracia inexistente. Un título polémico que no quisieron publicar editoriales comerciales por lo que decía, porque iba al centro precisamente de la incapacidad del Estado mexicano y del sistema político priista de construir la democracia. Lo que estamos viviendo hoy es un resultado, no puede ser más ni menos. Ellos no tienen la voluntad. 3 jueces de un tribunal electoral van a decidir sobre el voto de millones de ciudadanos. Y digo de todo el conjunto, del 67%. Eso no es una democracia. Eso no es aquí y en ninguna parte. Si fuese una democracia, nos hubieran anulado, había suficiente sospecha con un solo voto que se hubiera comprado, con un solo voto que se hubiera señalado, así como el respeto a un solo voto cuenta, también la coacción de un solo voto supone los elementos para entrar a una investigación profunda de todo. Pero en un sistema en donde el director de informática del IFE, el que hace las cuentas del PREP, es el mismo que soportó el fraude del 2006, y que dirán que el PREP es un PREP nuevo, no lo demostraron, la universidad no lo demostró y no lo demostró por una simple y sencilla razón. Todo sistema de informática, todo sistema virtual es binario, está soportado por la suma binaria, no sobre la suma de números enteros. Esa es la primera gran mentira del rector cuando se confabuló y dijo no hay ningún algoritmo, toda computadora tiene algoritmos, es la única forma en que sabe sumar. Si el algoritmo que existe en el PREP es un algoritmo al servicio de cierta instrucción, es otra cosa.
Pero la mentira de decir no hay ningún algoritmo es en sí ya la evidencia de que están usando un discurso de autoprofecía, de decir, todo funciona, todo está bien, por tanto es una elección válida. Eso solo funciona en sus sueños, en su imaginación, y eso se derrumba ante la masa que protesta. La resistencia del ciudadano es más evidente, más clara, porque no son tontos. No estamos tratando de miles, de millones de personas que sean carentes de su inteligencia. Están haciendo uso de su inteligencia y por tanto protestan. El trato que dan a todos estos movimientos de resistencia, sacándolos en la televisión solo un minuto, fracciones en el noticiero de mayor difusión, fracciones de minuto, y pensando que con eso están construyendo una democracia, es lo más absurdo y lo más alejado. El año pasado que escribí el libro, todo esto nadie lo podía prever, y sin embargo señalaba yo ya que la inexistencia de los cauces democráticos de este país estaban violando, esa era la hipótesis central del trabajo, un artículo de la Carta de Derechos Humanos. En el año 2000, la Carta de Derechos Humanos incorporó el derecho a la democracia, como un derecho humano. Es decir, lo que estamos viendo es la resistencia a la violación de la incapacidad de construir un sistema de desarrollo humano y de desarrollo de la democracia que posibilite al ciudadano tener la certeza de que su voto es un voto que contó, que vive en una condición de democracia, y esto no es democracia. Hay suficientes elementos para decir no nada más que se invalide la elección, sino que entremos a un proceso fuerte y claro de convocar a nuestras instituciones a su reorganización, que refundemos la República, que refundemos la Constitución. No tenemos por qué espantarnos, la Constitución mismo lo prevé. Hay suficientes elementos para pensar y para saber que lo que está pasando hoy ya nos da muestras claras del agotamiento de un modelo de dominación política, un sistema político que no ha sido capaz de gestar las bases para que cualquier ciudadano pueda manifestar y tener la garantía que en el lugar en donde habita, en el lugar donde vive, es un ciudadano respetado, que los derechos humanos están pesando por encima de los poderes, cualquiera que estos sean, que el ciudadano puede transitar libremente por las calles y manifestar cualquiera que sea su idea del mundo. No, está cerrado. Es un ejemplo. Exactamente. Hoy en día no podemos hablar de eso. Hoy en día los ciudadanos, miles de ciudadanos, millones como los que marcharon en las marchas de hace 15 días, de hace 3 semanas, millones consideran que los ciudadanos no están siendo representados, no están siendo atendidos, no están siendo respetados en su condición de derechos humanos. La tesis que sustentaba de la democracia intensa se basaba en la imperancia o no de los derechos humanos en México. Los 80,000 muertos, las muertas de Juárez, los muchachos que se quedan sin escuela, la desnutrición que tenemos en enormes zonas del país, no nada más de los tarahumaras. No hay ninguna democracia hay donde la gente muera de hambre, porque la democracia posibilita hacer tal nivel de denuncia que se buscan los medios para cubrir las necesidades de aquel que está faltando de alimento. Entonces todos estos elementos, nutrición, salud, educación, que están degradados en nuestro país, son elementos suficientes para decir que millones de ciudadanos viven excluidos de los derechos humanos. Y que el conjunto de estos derechos humanos es lo que llamamos y tipificamos la democracia. No es una democracia pequeña y electoral de un voto nada más por cada persona. El ciudadano debe tener las condiciones por las cuales pueda manifestar su voto libre, para que no tenga que ser comprado su voto por hambre, para que no tenga que ser comprado su voto por la coerción de no tener trabajo y la promesa de un trabajo, por no tener la coacción de si se manifiesta de tal o cual manera, le cierren tal o cual negocio pequeño que tenga, o tal o cual negocio grande que tenga. Eso no es democracia.
el efecto que tendrá es el efecto mismo que los que tienen el poder y ejercen las élites, la dominación, sabrán dar la respuesta. Nuestras élites hoy en día, desgraciadamente, no tienen piedad con la masa, con el pueblo. La única piedad que a veces sienten es con algunos grupos de su propia élite. Lo demostraron las elecciones pasadas, estas de 2012 que estamos impugnando. Con sus propios grupos de élite, con los yunques, con la extrema derecha, no tuvieron ninguna piedad. Están enfrentados en mafias como representación política y representación criminal. Y eso las élites tienen que reflexionar.